Hola, buenas, mi nombre es Joseph Mena y a continuación le venimos a hablar sobre los conceptos más importantes de la microeconomía. Primeramente comenzaremos definiendo el concepto de economía. La economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones. En este caso ampliaremos un poco más en los conceptos de escasez y los incentivos. La escasez es un concepto relativo en el sentido de que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios mayor que la disponible. Por otro lado, la escasez no es un problema tecnológico, sino que surge como consecuencia de la diferencia entre los deseos humanos y los medios disponibles para satisfacerlas. Los incentivos son unos mecanismos que relacionan una recompensa o castigo a un determinado desempeño. Problemas económicos fundamentales. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? El qué producir es necesario priorizar y decidir qué bienes y servicios se van a producir y además en qué cantidades. Cómo producir dependerá de la tecnología y la cantidad de medios disponibles para la producción. Y para quién se trata de establecer cómo se asignarán los bienes y servicios disponibles. Ahora bien, hablaremos de los bienes y servicios. Son los objetos que la gente valora y produce para satisfacer las necesidades humanas. Los bienes son objetos físicos como por ejemplo teléfonos, computadoras, automóviles, etc. Mientras que los servicios son tareas que realiza la gente como pueden ser los servicios de telefonía y reparación de automóviles. Tenemos diferentes tipos de bienes. Según su carácter, estos pueden ser libres y económicos. Los libres son ilimitados en cantidad o muy abundantes y no son propiedad de nadie. Los económicos son escasos en cantidad en relación con los deseos que hay de ellos. Según su naturaleza, estos pueden ser de capital o de consumo. Los de capital no atienden directamente a la necesidad humana. Los de consumo sí atienden directamente a la necesidad humana y estos pueden ser duraderos o no duraderos. Los duraderos son de uso prolongado y los no duraderos son afectados por el transcurso del tiempo. Y por último, tenemos los de según su función. Estos pueden ser intermedios y finales. Los intermedios sufren alguna transformación antes de ser consumidos y los finales ya han sufrido las transformaciones necesarias para su consumo. Los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir bienes y servicios. Estos son tierra, trabajo, capital y la habilidad empresarial. La tierra son los dones de la naturaleza que utilizamos para producir los bienes y servicios. El trabajo es el esfuerzo y tiempo que la gente dedica para producir los bienes y servicios. El capital son las herramientas, maquinaria, los edificios y otras construcciones que las empresas utilizan para producirlos. Mientras que la habilidad empresarial es el recurso humano que organiza el trabajo, la tierra y el capital. Diferencia entre microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes individuales, como lo son los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores, así como su interrelación en los mercados. Mientras que la macroeconomía estudia el comportamiento, la estructura y la capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional, como lo son el crecimiento económico, la tasa de desempeño, la inflación, entre otros. ¿Qué son las disyuntivas? Las disyuntivas son alternativas entre dos cosas por una de las cuales hay que optar. Para esto tenemos dos ejemplos. Una familia que está pensando comprar un automóvil nuevo. En este caso, la familia podría comprar el automóvil al momento o bien ahorrar el dinero e invertirlo en su hogar. El segundo ejemplo es sobre un congresista, un miembro del Congreso que debe decidir cuánto gastar en parques nacionales. Puede invertir un porcentaje del dinero en parques nacionales o invertir en otros proyectos que mejoren la educación y la salud del país. Métodos de análisis microeconómicos. Estos abordan el estudio de una actividad, es decir, es el conjunto de procedimientos con ayuda de los cuales se efectúa el estudio, medición y generalización de la influencia de los diferentes factores sobre los procesos del desarrollo de la producción a través de la evaluación de indicadores e índices. Tiene como objetivo simplificar y reducir los datos que se examinan en términos más comprensibles para estar en posibilidad de interpretarlos y hacerlos significativos.
Los métodos de análisis los usan los economistas cuando tratan de descubrir cómo funciona el mundo económico y para lograr eso hacen una distinción entre dos tipos de afirmaciones. Positivas y normativas. Las positivas son afirmaciones que tienen como objetivo describir la realidad tal y como sucede. Las normativas son afirmaciones que tienen como objetivo hacer una prescripción acerca de cómo debería funcionar la economía. Se utilizan mucho los juicios de valor, por lo tanto, una es objetiva y la otra subjetiva. Un ejemplo de afirmación positiva puede ser el siguiente. Una helada que afecte a las plantaciones del café reducirá la producción de este bien y aumentará su precio. Aquí se habla de lo que se da. Un ejemplo de afirmación normativa puede ser: los productores de café deberían recibir una subvención del gobierno para que el precio final de este bien fuese más bajo. En este entra el juicio de valor, ya que está basado en creencias o de valores. Teoría económica. Se entiende por teoría económica cada una de las hipótesis o modelos que pretende explicar aspectos de la realidad económica. Las teorías no deben evaluarse por el realismo de sus supuestos, sino por la validez de sus predicciones. La teoría tiene como propósito reconocer la realidad de la escasez, encontrar la manera de organizar a la sociedad de tal manera que produzca el uso más eficiente y, como función, estudiar procesos con el fin de analizar la interacción entre causa y efecto y explicar el porqué de ciertos acontecimientos. Cuando se usan modelos económicos, significa que son propuestas teóricas que buscan estabilizar la economía de un territorio cuando ésta se encuentra en crisis. Los modelos pueden ser predictivos, explicativos y de decisión. El predictivo describe y explica un suceso desconocido a partir de modelos descriptivos y explicativos. El explicativo busca describir una realidad y las causas que la originan, y el de decisión prefija objetos que los sujetos que toman las decisiones quieren alcanzar. Le explicaré un poco sobre lo que es el análisis de equilibrio general y el análisis de equilibrio parcial. El análisis de equilibrio general determina los precios y las cantidades en todos los mercados simultáneamente y tiene en cuenta explícitamente estos efectos de retroalimentación. Es un modelo económico que busca explicar el comportamiento, la interacción y el equilibrio entre los distintos mercados de la economía. Su estudio incluye el consumo, la producción, la formación de precios, la determinación de los salarios y la forma en que se alcanza un equilibrio que determina la distribución final de los recursos, con una observación más amplia. En cuanto al análisis de equilibrio parcial, determina los precios y las cantidades de equilibrio en un mercado independiente, es decir, que se estudia aisladamente, sin tener en cuenta su conexión con otros mercados o simplemente considerando las condiciones de su entorno. Este análisis es útil al realizar un estudio de mercado. El análisis de equilibrio parcial no explica suficientemente los ajustes constantes que se producen en los mercados, sobre todo cuando existe una fuerte interconexión. En cuanto al efecto de retroalimentación, es el ajuste del precio y las cantidades del mercado, provocado a su vez por otro ajuste del precio y de las cantidades de los mercados que están relacionados con este.
El siguiente punto es el análisis de costo-beneficio. Es un estudio que compara los costos de algún producto o servicio y los beneficios que brindará para la sociedad. También con este análisis podemos encontrar la rentabilidad que genera la inversión de un proyecto y saber si es rentable o no. Este tipo de análisis trae consigo ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos encontrar la sencillez, que es de fácil comprensión. Se observa si los beneficios superan a los costos, viéndolos de manera cuantitativa. Otra de las ventajas es la facilitación de la toma de decisiones, siendo más objetivo y racional en lugar de ser emocional. Al exponer los costos en los que se incurrirá, se evita el impulso de una decisión emocional, comprometiendo los beneficios que se obtendrán. Dentro de la desventaja podemos encontrar la estimación, exactitud al momento de estimar beneficios. Se debe de realizar una estimación exacta de los beneficios para que a medida que avance el tiempo no se encuentren con costos adicionales que afecten en gran manera, considerando también el tiempo en que se obtendrán. Por último, podemos encontrar la desventaja de la unidad de medida. Este tipo de análisis puede ser medido de manera cuantitativa o cualitativa. Cuando se realiza de manera cuantitativa, es sencillo comparar los costos y las ganancias y observar si se obtendrá algún beneficio. En cambio, cuando se realiza de manera cualitativa, es un poco complicado, ya que los beneficios percibidos no se pueden medir monetariamente. Por ejemplo, satisfacción e incentivo del personal. El siguiente punto es la mano invisible. La mano invisible es el término o metáfora empleada por el economista y filósofo Adam Smith, con el que expresó la capacidad autorreguladora del libre mercado. Este término expresa la capacidad también de una economía de mercado en obtener automáticamente el máximo bienestar social a través de la búsqueda del propio interés. Por ejemplo, si una persona inventa un bombillo ahorrativo, este buscará la manera de venderlo y obtener ganancias, creando así un producto que beneficiará a los demás. También estimula o frena a los individuos a producir o no, siguiendo el nivel de precios que existe en el mercado. Por ejemplo, si el precio sube, el consumo disminuye y la producción aumenta por el incentivo del aumento de la ganancia. Y si el precio disminuye, el consumo aumenta y la producción disminuye. Ahora bien, vamos a hablar sobre la racionalidad y el egoísmo. El autor Francisco Mochón define la racionalidad como perseguir objetivos y que las elecciones sean consistentes con la evaluación de el propio interés de cada uno de los individuos. Sin embargo, hay un autor que se llama Robert Frank que en su libro Microeconomía y Conducta detalla que ser racional significa tomar decisiones de acuerdo con el criterio de costo-beneficio, es decir, realizar una actividad si y solo si los beneficios son superiores a los costos. Estas dos definiciones son bastante similares, sin embargo, este autor abarca un poco más y define dos criterios de la racionalidad. El primero es basado en el egoísmo, según el cual las personas racionales conceden un gran peso únicamente a los costos y beneficios que les afectan directamente a ellos. O sea, dejan por fuera todo lo que tiene que ver con las otras personas, como tratar de hacerlos felices o tratar de hacer lo correcto para ellos. El siguiente criterio es el criterio basado en el objetivo inmediato. Su único requisito es que las personas actúen eficientemente en pro de las aspiraciones o objetivos que tengan en cada momento. En este objetivo, pues, se abarcan motivos tan nobles como la caridad y el deber. Ahora bien, vamos a revisar los términos relacionados con el análisis marginal. Estos son 4: principio marginal, costo, ingreso y cambio marginal.
El cambio marginal se define como un pequeño ajuste que se le realiza a un plan de acción, es decir, algo que ya estaba trazado, una decisión que ya se había tomado. Entonces, también tenemos el principio marginal, que ayuda mucho para la toma de decisiones, ya sea de individuos, empresas o gobiernos, porque puede utilizarse para analizar todo tipo de decisiones relacionadas con la cantidad de actividad que debe realizarse. El principio marginal pues establece que una actividad debe aumentarse si su ingreso marginal es mayor a su costo marginal. Entonces, ahora vamos a ver que costo marginal es el aumento del costo necesario para producir una unidad adicional de bien, y que el ingreso marginal es un ingreso adicional que se obtiene cuando se vende una unidad más. Luego de haber hablado sobre las generalidades de la microeconomía, nos preguntaremos cuál es la importancia de esta. Bueno, el análisis microeconómico es importante para las empresas, los consumidores y el Estado, dado que permite tomar decisiones en base a los estudios de mercados correspondientes. Por ejemplo, las empresas toman decisiones de oferta teniendo en cuenta el comportamiento de compra de los consumidores, la evolución de los ingresos de las familias, los gustos y preferencias, la competencia, las medidas de políticas económicas que toma el Estado. Las familias, por otro lado, toman decisiones de demanda, teniendo en cuenta las características de los bienes y servicios que se podrían estar ofreciendo en el mercado, y podrían valorar si resuelven o no sus necesidades. También influye la evolución de los precios, los gustos y las preferencias. Por su parte, el gobierno toma decisiones que se traducen en medidas político-económicas en base a los comportamientos de los oferentes y demandantes. Las empresas también que se dedican al comercio internacional toman decisiones racionales de producir bienes para la exportación en base a los estudios de mercado.